Pueden sentarse, gracias al grupo. Quiero que busquen en su Biblia en Juan, capítulo 5. Es interesante, hermanos, que la Biblia a través de Juan narra de este acontecimiento que le pasó a un señor, un hombre que tenía 38 años enfermo con una enfermedad. Estamos hablando de casi 4 décadas. Y hay enfermedades que uno no puede decir, ok, esa enfermedad es porque esa persona pecó. Hay enfermedades que son producto de las mismas consecuencias y del pecado. Y esto es lo que vamos a ver al final del sermón, cómo esta enfermedad estaba ligada a un problema de pecado. En otras palabras, hay enfermedades que vienen producto del pecado. Yo recuerdo quizás algunos 35 años de un compañero de trabajo que iba para Israel. Y ese compañero siempre le decíamos, pero organiza tu vida. No, es que lo mío es la parranda, mucha fiesta, fiesta, fiesta. Y no había forma de descanso. Y él iba a Israel a hacer uno de esos cursos sobre agricultura sostenible. Y nadie sabía, pero en ese momento le mandaron a hacer los análisis, porque para visitar a Israel son muy estrictos en las personas que deben de entrar. Así fue que este joven descubrió que él tenía SIDA. Él tenía SIDA y no había forma, hermano, en la oficina de poder decirle, controla tus emociones, porque él no podía ver una fémina. Él veía una mujer y si la hiciera soltera de inmediato y aún la casada, él buscaba la manera para acercarse y de una manera u otra terminar en una relación íntima. Muy penoso, amados, estoy hablando de hace muchos años. Él tenía una carrera por delante, él tenía hasta una familia por delante, pero se dejó llevar de la carne, y la verdad, esa fue una enfermedad que él lo llevó a la muerte. Y a veces hay enfermedades como el cigarrillo. El cigarrillo, ¿qué pasa? Que muchas veces hay un cúmulo tan fuerte de nicotina que el cuerpo tiene ese veneno y a la larga la persona termina enfermo. Pero también hay otro tipo de enfermedades. El consumo de droga, y a veces dependiendo, hay drogas muy fuertes, dañan el cuerpo, especialmente la parte del cerebro. Y cuando ya quiere a veces recuperarse, se puede recuperar, solo el Señor puede hacer que la persona se recupere. Pero también a veces hay enfermedades que vienen de un producto de una mente ya dañada, de un corazón que no está funcionando bien. Y muchas veces son esa enfermedad que se acumulan en los sentimientos que tienen como producto es el odio. Es decir, cuando hay odio, usted analiza en el Sermón del Monte, es el sermón donde el Señor a los humildes los levanta. El Sermón del Monte es algo maravilloso, como el Señor empieza ese ministerio de cómo lo que habla y cuáles son las bienaventuranzas. Pero usted mira bien y usted se da cuenta que el Señor habla de la importancia de no acumular odio en el corazón. Como una persona que acumule odio en el corazón es una persona que puede enfermar su corazón, puede enfermar su vida. Por eso es que usted lee en Mateo capítulo 5, en los versículos 44, 45 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tú tienes?
¿no hacen también lo mismo los publicanos? En otras palabras, hay un tipo de enfermedad que viene producto del rencor, de lo que hemos acumulado en nuestros corazones, que eso nos impide sentir la liberación de que ya nosotros realmente el Señor nos ha sanado. Ahora veamos en Juan capítulo 5, estamos hablando literalmente de una persona que estaba paralítica. Y usted puede buscar y usted se encuentra que hay un manantial en el cual era ese estanque que se llamaba Betesda. Tenía 5 puertas. Y dice el versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la creencia. La creencia era que en ese manantial de allá en Betesda, en ese manantial, de vez en cuando venía un ángel, y cuando ese ángel venía, el primero que podía bajar a él era sanado. Cuando buscamos, algunos autores hablan de que era un manantial cargado de minerales. MacArthur dice que ese manantial tenía las aguas rojizas del cúmulo de minerales que tenía, y le servían de sanidad. Esa era la creencia. Ahora vemos, amados, que a ese lugar llegaban enfermos, personas que tenían problemas físicos, llegaban a ese lugar. Era prácticamente como si fuese un hospital, porque buscaban encontrar sanidad, pero necesitaban quien lo pudiese entrar al manantial. Ahora, en medio de esas personas que están ciegos, cojos, paralíticos, la Biblia habla en el versículo 5 que había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo. Y usted sabe lo que son los procesos de una persona cuando está enfermo. Estamos hablando de casi 40 años, 4 décadas. Estaba analizando yo, pero ¿qué edad tendría que tener este hombre? Digamos que se enfermó a los 20 años, se enfermó a los 15 años. Era un hombre que tenía 38 años enfermo. Una enfermedad que estaba conectada con algo de su pasado, de algún pecado que había cometido. Ahora, hermanos, cuando una persona está enferma, existe la posibilidad de que la persona muera. Y muchas veces, como seres humanos, nosotros muchas veces no queremos que nos hablen de la muerte, pero la muerte es una realidad. La muerte es una realidad. Cuando una persona está enferma, está angustiada. Y muchas veces una persona enferma todo lo que está alrededor. Y no es tan fácil tener un enfermo que tenga 38 años, llevando un proceso que muchas veces, si este hombre era paralítico, necesitaba la ayuda de sus familiares, necesitaba la ayuda de un amigo. Usted recuerda aquel milagro que Jesús hizo, y justo fue a un paralítico. A Jesús lo invitaron a una casa, pero los amigos de ese paralítico, ellos sabían que Jesús podía sanarle, pero había tanta gente detrás de Jesús que ellos no tuvieron acceso, no pudieron entrar a la casa donde Jesús estaba estaba hablando con la gente, pero ellos no pudieron entrar. Ellos querían llevar a ese amigo porque ellos sabían que si Jesús
veía a ese paralítico, el Señor lo podía levantar. ¿Y usted sabe qué hicieron? Dice la Escritura que ellos hicieron un hoyo en el techo de esa casa. ¿Y quiénes fue que hicieron el hoyo en el techo de la casa? Esos amigos, esos 4 amigos. Ahora, el Señor vio la fe de esos amigos y el Señor, ¿cómo que tú estás en un lugar y que vienen y te hacen un hoyo en el techo de la casa? El Señor vio la acción de ellos, la fe de ellos, y el Señor los sanó. No es el caso de este paralítico. Puede ser que tu vida haya estado paralizada en los 10 o últimos 15 años de tu vida. Que tú necesitas que en el día de hoy no van a ser esas aguas de ese manantial, sino la misma presencia de Jesús, que lo conoce todo. Él diga la palabra y en el día de hoy tú vas a recibir sanidad por su palabra. No es el caso de este paralítico. Aquí vemos que él tenía 38 años que estaba enfermo, pero cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿tú quieres ser sano? Ahora, cuando la Escritura dice que Jesús supo que estaba enfermo, ¿usted cree que es como usted y yo ver a alguien y decir: mira, me parece que tal persona está enferma? No, eso no tiene que ver, mi hermano. Es que el Señor lo conoce todo. Es que el Señor tiene el detalle de todo lo que tú puedes tener en tu corazón y de lo que te está aconteciendo. Tus necesidades, Él la conoce desde antes de tú expresársela a Él. Ya el Señor supo, pero ¿cómo? De una manera sobrenatural. El Espíritu les reveló ahí mismo la necesidad de este hombre, la impotencia de este hombre. Por eso el Señor de inmediato le dijo: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Le hizo la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta más lógica ante una persona que está enferma? Porque muchas veces de donde tú crees que va a llegar la ayuda, no va a llegar. Y la puerta que tú crees que tú nunca crees que se va a abrir, esa es la que se va a abrir. Él estaba esperando que alguien lo bajara al manantial. Él le estaba esperando que él fuera el primero en bajar a esas aguas. Pero el camino que Jesús le tenía era un camino más práctico. Y eso mismo pasa en nuestras vidas. ¿Cuál es la respuesta más lógica? Si Jesús te dice en estos momentos: te quiero sanar, ¿cuál sería la respuesta suya? ¿Usted diría sí o no o qué? ¿Cuál es la respuesta de un enfermo si tú estás en un hospital y una persona quizás le queda no sé qué tiempo de vida y se acercan y le dice: ¿tú quieres la sanidad? Yo tengo aquí esta medicina. Mira, se ha descubierto que esta medicina ya te cura esa enfermedad, te va a levantar. ¿Y usted cree que esa persona no va a decir: sí, yo quiero esa medicina? Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? Miremos el diálogo, porque es un diálogo que nos enriquece, es un diálogo que nos enfrenta a un desafío. La respuesta de él está en el versículo 7. Y él les dijo a Jesús: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Eso es algo doloroso. Cuando tú ves y dices: wow, mis amistades se me están yendo adelante, yo me estoy quedando atrás, estoy enfermo, estoy postrado, no tengo la manera en que este paralítico cree que va a encontrar la sanidad es si lo bajan a este manantial.
Pero el Señor no le está preguntando esto. ¿Cuál fue la respuesta que Él le dio? Fue una respuesta, mi hermano, donde Él está enfrentando la dificultad. Él está poniendo el obstáculo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que tú no te das cuenta, amados y amadas en Cristo Jesús, que muchas veces estamos en el borde de la bendición de Dios y nosotros no logramos pasar a veces nuestro Cades Barnea, no logramos cruzar al otro lado, porque Dios quiere hacer maravilla, pero lo primero que nosotros enfocamos es el obstáculo, es el impedimento. Él no dijo, sí, yo quiero que me sane, sino lo que Él puso fue el impedimento. ¿Por qué puso el impedimento? Porque en su mente Él dependía de otro. Y eso pasa en nuestras vidas. Cuando nuestra felicidad, cuando nuestra estabilidad emocional la hacemos dependiente del que esté al lado, y el que esté al lado no me responde. La hacemos dependiente de alguien que debió de darme el cariño de madre y no me lo ha dado como madre, de alguien que debió de comportarse de tal manera y no me ha respondido como debió de comportarse. Pero aquí que vemos que Dios en su misericordia, Él no le reclamó porque Él puso ese obstáculo. Él no le dijo, oh, pero entonces tú lo que me estás diciendo es que tú lo que me estás complicando más lo que yo quiero hacer contigo. No, es que el Señor nos pone esto simple a nosotros. Es súper simple, porque es lo único que le dijo Jesús al conocer que era una persona. Hermano, a pesar de que era paralítico, imagínense el paralítico. Quizás habían otras personas que tenían un familiar que podía apoyarle. Usted sabe que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades en la vida. Hay personas que tienen un apoyo tan grande que hasta extienden sus años de vida. Hace algunos años, Pedro Julio y yo le dimos seguimiento a un señor, una pareja maravillosa de Toronto, una pareja lindísima, pero a él se le descubrió un cáncer terminal, una persona relativamente joven. Y yo quiero decirle algo, por la atención que ese hombre recibió de la esposa, ese hermano duró años y años de vida, cuando ni siquiera días le daban de vida. Pero le digo por qué, solo por el trato, la entrega, la totalidad y el servicio de una esposa que realmente lo amaba. Aquí estoy hablando de alguien que se sentía impotente. Aquí estoy hablándote de alguien que se sentía huérfano, como uno se siente a veces, hermano, que a veces tú puedes creer que tú estás acompañado, pero te sientes solo, te sientes sola. Pero aquí vemos que la respuesta de Jesús fue, levántate, toma tu lecho y anda. Es que Dios no pone límites cuando Él quiere hacer la obra. Es que a medida que tú y yo tenemos humanamente menos ayuda, ahí viene la mano misericordiosa, milagrosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo lo que tiene que hacer por cada uno de nosotros. Eso lo hace el Señor, la gloria del Señor. Levántate, mira, levántate, toma tu lecho, tú estás sano. Amados, ese es el mensaje de hoy. No ponga obstáculo, no ponga un impedimento para la solución del problema. No piense que por el lado en que tú crees que se va a abrir esa puerta está la solución. La solución está en las manos de Dios. Es bueno que espere en el Señor. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Es tu enfermedad física? Dios promete sanidad en este día. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Está enfermo en el carácter? ¿Está enfermo en el odio, en el rencor? Hermanos, eso enferma hasta físicamente. Cuando una persona acumula sentimientos negativos, eso enferma. Pero el Señor está aquí en esta mañana y nos está diciendo, mira, yo te quiero dar un trato único. Yo te doy un trato personal. Y mientras más
humanamente solo y sola te encuentras, ahí está el Señor enviando su ayuda desde el cielo y dándote y complaciéndote y cuidándote como un padre que es muy responsable. Le dijo, levántate. ¿Te imaginas lo que pasaría en ese lugar donde habían tantos enfermos? Dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, pero ocurría lo siguiente, que el día en que el Señor sana a este paralítico era un día de reposo y las leyes eran muy estrictas de que no se podía trabajar y había que guardar ciertos ritos de la ley. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pero cuando tú analizas, vuelve el versículo 12, cuando le pregunta quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda. Y él dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Era un día de reposo, pero el Señor sabía que a partir de ese momento venía una persecución para él. Venía el plan, ¿usted sabe qué? A partir de ahí se planificó un homicidio. A partir de ahí se planificó la muerte del Señor. Por eso es que usted ve que el primer encuentro de este paralítico con Jesús lo tuvo en ese manantial Betesda. Pero el Señor tuvo que escapar de ese lugar, tuvo que irse. ¿Por qué? Porque Él vino a una misión. Amados, Dios te trajo en el mundo con una misión. Y en el momento en que tú estés bien encarrilado para tú cumplir con la misión, el enemigo va a buscar la manera de entorpecer ese plan. Pero él sabiamente se fue de ahí, de ese manantial, y rápidamente se fue al templo. Pero él estaba inconcluso, porque mientras Jesús se va al templo, el Señor se apartó. Se apartó a propósito porque sabía que lo iban a perseguir. Ahora, mi hermano, vemos que después, dice el versículo 14, que después le halló Jesús en el templo. Ya vino un segundo encuentro. Ya no estaba en el manantial Betesda, donde están todos los enfermos. Pero tú no te das cuenta que el pecado es símbolo de enfermedad. El pecado es una enfermedad. Cuando Dios te saca del mundo de pecado, no vuelva hacia atrás. No vaya a embarrarte del pecado. Vemos que Él ya no regresa a Betesda. Ya Él, ¿a dónde se va? Él se va al templo. Tuvo un encuentro con Jesús en dos lugares. En el manantial, donde están los enfermos, y luego lo tuvo en el templo. ¿Por qué? Porque cuando ya Dios hace la obra en tu vida, tú tienes que ir al templo a adorarle, a bendecirle, a glorificarle, a conocer lo que es la doctrina de Jesús y a seguirle tal como manda la Escritura. ¿Qué vemos? Dice, mira, tú has sido sanado, le dice Jesús cuando lo vio en el templo. Mira, ya tú estás sano. ¿Sabe que hay personas que lo sacan de la cárcel y muchas veces desean volver a la cárcel? ¿Sabe que hay personas que Dios los saca de la esclavitud y muchas veces no se han desprendido total y quieren volver al mundo de la esclavitud? Sí, hay personas que han ido a la cárcel y hasta han hecho su vida en la cárcel y en ese mundo de no libertad y quieren regresar. Aquí no, aquí vemos que este hombre, producto de ese agradecimiento, él va al templo. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús estuvo un segundo encuentro con él. Pero le dijo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo, no peques más
para que no te venga alguna cosa peor. Usted puede buscar la Biblia y repetir conmigo esas palabras. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. No vuelva al mundo de discoteca. No toque ni... Mira, si tiene que romper y botar ese celular, bótalo, porque ahí tiene un cúmulo de amigos que tú sabes que te llevan a pecado. No, saca esas amistades. Si tú sabes que ese lugar te es peligroso, no vuelva a ese lugar. Si sabes que te hace daño, no lo haga. ¿Por qué? Porque te puede llegar una enfermedad peor. Se ve que este hombre, su enfermedad fue producto del pecado. La Biblia habla y nos dice que el Señor está dispuesto a hacer sanidad en nosotros. Dice que está dispuesto a sanar las heridas, producto de sentirnos desechados. Dice Jeremías 30:17. Si en algún momento te sientes que estás rechazado, te sientes que no has sido amado, hoy es el día para limpiar tu corazón y decirle: Señor, quizá yo he estado postrado 10, 20, 30, 40 años. Yo no quiero seguir postrado. Yo quiero que en este día tú me des esa sanidad. La sanidad para yo poder vivir una vida normal. Por eso usted ve, amados, que la Biblia habla que el pecado nos aleja de Dios, amado. El pecado que uno sabe, en el corazón uno sabe si lo está haciendo bien, porque el Espíritu Santo le revela a uno si las cosas están bien o están mal. Pero qué hermoso cuando nosotros encontramos en el libro de Santiago, y yo quisiera terminar este mensaje con lo que dice Santiago capítulo 5, los versículos 16 y 17. Y si usted se pone de pie en lo que preparamos y nos preparamos para la cena del Señor, y leemos juntos lo que dice Santiago. Yo no sé qué tipo de enfermedad tú puedes tener. Enfermedad en el corazón, enfermedad en tu carácter, enfermedad que afecta a otros. Las enfermedades afectan a otros. Pero dice la Escritura, y quiero que lo leamos juntos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero que meditemos de nuevo sobre esto. Hay enfermedades producto del pecado. Hay enfermedades que la medicina es ¿cuál? Confesar nuestras ofensas unos con otros. Es que de una manera u otra nosotros nos hemos fallado a nosotros mismos. Les hemos fallado al Señor. Dice así que nosotros recibimos sanidad si confesamos nuestra falta los unos a los otros. Nosotros recibimos sanidad si oramos los unos por los otros para que seamos sanados. Yo no sé si cuál es tu circunstancia. Si tu circunstancia es como ese paralítico que los amigos lo ayudaban, la familia lo ayudó y le hicieron un hoyo en el techo, y ese hombre Dios lo sanó por el hecho de ver de tanto apoyo que tenía esa persona. Dios está dispuesto a hacer la obra si ese es tu caso. Pero si tu caso es que tú eres solo, no tiene mamá, no tiene papá, y si la tiene como si no la tuviera, y si tú has sido despreciado en tu vida, si te has sentido marginado, ahí es que el Espíritu Santo es grande
Porque lo que te está diciendo es que en medio de tu impotencia, el poder de Jesucristo se manifiesta por encima de tu impotencia. Él pudo haber muchos cojos, ciegos, mancos, pero el Señor miró a aquel que nadie podía ayudarle. Quizá el último en ser sanado. Quizá tú te sientes que tú eres el último, que no eres alguien, no tiene alguien que se preocupe por ti. Ni siquiera que te dé una llamada, que se preocupe de que tenga esa atención hacia ti. Quizá fracasaste en tu proyecto de familia, pero el Señor llegó y te dice que, el Señor te dice, mira, comienza a confesar la falta los unos a los otros. Vamos a tomarnos este segundo. Yo quisiera que nos movamos un minutito y nos acerquemos. 5 minutos marca la diferencia. Yo quiero que te muevas de tu asiento y busque a alguien que tú crees que tú le has fallado. Abraza a esa persona y dile, perdóname, yo lo hice mal, te he fallado. ¿Por qué? Porque dice que yo lo creo lo que dice la palabra. Es que la palabra dice que si tú confiesas tu falta y si oramos los unos a los otros, nosotros vamos a recibir sanidad en esta mañana. Quizás un padre le ha fallado al hijo. Quizás el hijo le ha fallado al padre. Abrácelo y pídale perdón. Quizás un hermano a otra hermana. Pero Dios, mientras más miserable y solo y desamparado está la persona, más se inclina en entrarnos y darnos la mano y ponernos en su hombro y socorrernos. Muévete de tu asiento y aunque tú no conozcas a nadie, busca a alguien, dale un abrazo y pídele perdón. Tómate 5 minutos para acercarte a alguien y pedir perdón. Hágalo de corazón sincero, dígale perdóname. Dígale perdóneme. Vamos a tomar la cena, pero esto va a ayudar a sanar el ambiente. Acérquese a alguien. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo. Tú sabes, estos son momentos de felicidad. Te lo aseguro que aquí hay felicidad. No como el mundo la da, sino como la da el Señor. Pide perdón, pide perdón. Padre, perdona nuestros pecados. Públicamente reconocemos que somos, Jehová Dios mío, nos hemos arrepentido, pero muchas veces hemos pecado. Perdona nuestra falta como persona. Perdona la falta que hemos tenido en el hogar. Cuando le fallamos, Señor, a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos han fallado a nosotros. Perdona nuestra falta. Porque si así como Elías fue sujeto a pasiones y tú lo perdonaste, así nosotros podemos tener acceso a ese perdón. Perdónanos, Padre, y si hay cualquier parálisis, en el nombre poderoso de Jesús, di la palabra, Señor. Di la palabra. Fluye el poder de Dios en sanidad.
para poder, Jehová Dios mío, los años que nos quedan aquí en la vida, poder vivirlo en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a los oficiales de la mesa. Vamos a prepararnos para uno de los eventos más grandes. La celebración, una de las celebraciones más grandes, en el cual se canceló la muerte, y fue cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Vamos a orar para que Dios bendiga estos elementos y que al tomar la cena no haya